Agradezco primeramente a Dios por permitirme estar aquí y compartir esto que a lo largo de la vida he aprendido y he compartido con otras personas. Asimismo, pues agradezco mucho a mi hermana Nena, que fue la que me dio este link para que pudiera conectarme con ustedes. Ya tengo desde el mes de noviembre asistiendo miércoles con miércoles a este programa de Mujer a Mujer, conforme al corazón de Dios. He escuchado acerca de la palabra de Dios, las he escuchado orar, las he escuchado dar sus testimonios. He visto en ustedes un amor y una fidelidad a Dios. Entonces yo quiero en esta tarde, pues ponernos en manos de Dios, que sea el Espíritu Santo que hable a través de mí. Entonces voy a hacer una oración que yo acostumbro a orar cuando voy a dar alguna plática. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Todas me escuchan bien? ¿Perdón? Amén, amén. ¿Me escucha bien? Amén. Sí. Gracias. Nada más quería confirmar. Pues bien, para comenzar, yo tengo varios temas o varios puntos que quisiera tratar con ustedes de acuerdo a una plática que hace meses tuvimos acerca de las áreas de la persona. Y yo quiero tratar esta tarde con ustedes varios temas que son como la autoestima, la emoción, la inteligencia y la voluntad, y las actitudes, y finalmente tendremos una reflexión acerca de todo esto que yo les voy a exponer. Y vamos a comenzar primeramente con lo que es la autoestima. Y es para concientizarnos realmente de la importancia que tiene la autoestima en nuestra vida, porque nos ayuda a desarrollar una personalidad adecuada y nos va a conducir a un crecimiento y a un desarrollo de todas esas potencialidades, de todos esos dones, de todas esas virtudes, de todos esos frutos que gozamos por Dios y mediante el Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, quisiera que las que tengan su Biblia, por favor, la abran en Marcos, capítulo 12, del versículo 28 al 39, al 34, perdón. Comienzo leyendo. Entonces se adelantó un maestro de la ley que había escuchado la discusión y al ver lo perfecta que era la respuesta de Jesús, le preguntó a su vez, ¿cuál de los mandamientos encabeza a los demás? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que este. El maestro de la ley le contestó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y todos los sacrificios. Jesús encontró muy razonable su respuesta y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Pero en adelante nadie más se atrevió a hablarle, a hacerle nuevas preguntas. Palabra de Dios. Con esto quiere decir, Jesús nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Y está implícito que Dios considera que no es posible amar a los demás si no sabemos amarnos a nosotros mismos. Yo les pregunto, y que lo reflexionen y no piensen en su mente, ¿cómo se aman a ustedes mismos? ¿Cuál es el amor que se tiene? ¿Cómo es el amor a las demás personas? Y vamos a ver
¿qué es la autoestima? La autoestima es el amor adecuado a nosotros mismos. Es tener confianza en mi persona, tener confianza en esos dones, en esos talentos, en esas potencialidades que Dios me ha dado. Pero la autoestima no es egoísmo ni tampoco es orgullo. El egoísmo es que yo soy el más importante, yo soy el que puedo suministrar, el que puedo alabar, el que puedo cantar. No, eso no es el amor, el autoestima. El orgullo, el sentirse superior a las demás personas, tampoco eso es autoestima. Es el amor, vuelvo a repetirlo, adecuado a nosotros mismos. Y como bien el eslogan dice, conforme al corazón de Dios. Eso es tener realmente la autoestima. Y es necesario establecer un equilibrio en esa autoestima, porque nos permitirá enfrentarnos realmente al mundo con la certeza de que podemos hacer lo correcto y sobre todo también, si tenemos errores, pues tomarlos como áreas de oportunidad en la cual nosotras podamos seguir avanzando, pero no verlo como un impedimento, no sentirnos mal. ¿Y cómo hemos adquirido la autoestima que tenemos o que gozamos actualmente? Pues desde el vientre de la madre es cuando empieza a forjarse la autoestima, ¿sí? Cuando somos pequeños, los primeros estímulos de autoestima nos los proporcionan nuestros padres, ¿sí? Es la imagen que tenemos de nosotras mismas, positiva o negativa, porque nuestros padres desde pequeños nos aman, nos enseñan cosas buenas, pero si de pequeños nos recalcan todos los defectos, todos los errores, todas las cosas que hacemos, entonces nuestra autoestima será muy baja, muy pequeña, ¿sí? Entonces la familia es lo que nos da nuestra primera imagen, ¿sí? De nuestra familia recibimos esa primera autoestima. Por eso es muy importante que ustedes como padres, como madres, como tías, como primas, forjemos una autoestima buena en cada persona que nos rodea, amarlos, ¿sí? Pero pues si no nos conocemos a nosotras mismas, pues cómo vamos a dar aquello que no conocemos, ¿sí? Y nuestro corazón y nuestra boca fluye todo aquello de lo que estamos llenos. Entonces debemos de conocernos y amarnos. Y cada una de las etapas de la vida a la que hemos pasado, de niñas, tal vez en alguna ocasión algún profesor o maestro les dijo, ¿sabes qué? Tú no lees bien, tú no sabes hacer esto, tú no cantas. Y ya nos quedamos con ese sentimiento y con esa autoestima baja que después no nos atrevemos a hacer algo más. ¿Cuántas veces a lo mejor la pastora o el pastor los invitan a participar, a leer alguna lectura, a hacer alguna actividad y qué decimos? Es que no puedo, es que me da pena, es que yo no sé. No lo sabes si no te propones hacerlo. Yo siempre he dicho, la primera vez es difícil, pero después, poco a poco, vamos a ir agarrando una autoconfianza. Cuando éramos pequeños, y todo es cuestión de práctica, cuando éramos pequeños y nos enseñaban a hacer la O o los circulitos, no hicimos a la primera vez un círculo perfecto. Fue cuestión de práctica y de ir poco a poco avanzando y de ir aumentando. Y cuando nos salió bien ese pequeño círculo que hicimos, nos sentimos fabulosos y nos sentimos contentos. Y eso nos dio satisfacción y eso es autoestima, ¿sí? Entonces hay que empezar a trabajar por nosotros mismos, en nosotros, porque no vamos a cambiar a nadie, nos vamos a cambiar a nosotras mismas. Si yo cambio, va a cambiar mi entorno, va a cambiar mi forma de ver la vida, de enfrentarme a las circunstancias que se nos presentan. Pero tengo que tener una autoestima a amarme primeramente, amarme a mí misma. Y unos tips para elevar nuestra autoestima, y el más importante, y que ustedes miércoles tras miércoles yo las he escuchado, y es que tenemos una gran dignidad, que somos hijas de Dios, que somos únicas e irrepetibles, y que cada una tenemos una misión única que nadie va a poder hacer más que nosotras, ¿sí? Y entonces vamos a acercarnos a Dios y tomadas de las manos de Dios, vamos a hacer cosas maravillosas con nuestra vida, ¿sí?
También otra es conocer mis cualidades y aceptar también mis limitaciones. ¿Para qué soy buena? ¿Soy buena para organizar? ¿Soy buena para cocinar? ¿Soy buena para limpiar mi hogar? ¿Soy buena para mi trabajo? Porque no crean, a veces pensamos que las demás personas pueden hacer lo que nosotras hacemos y a veces no. ¿Cuántas de ustedes, a lo mejor, o usted, o tanto hombres como mujeres, algo tan básico y tan sencillo como preparar un arroz? Un rico arroz, ¿lo podemos preparar? ¿A quién no le sale un arroz? ¿A quién se le apelmaza, le queda crudo, le echa mucha agua? No lo sabe hacer. Y esa cualidad no cualquiera la tiene. Hay quien es buena cocinando y piensa que todo el mundo puede cocinar. No, cada una tenemos cualidades, tenemos virtudes, tenemos dones, pero a veces los guardamos para nosotras mismas y no los ponemos al servicio de los demás. Y debemos de hacerlo. Pero también aceptar mis limitaciones. Yo sé que no soy buena para cantar. Entonces digo, pues yo no voy a cantar, pero bueno, voy a tratar de hacer el intento. Canto, pero canto con sentimiento, ¿sí? Pero aceptar mis limitaciones. También tener una actitud positiva a la vida. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Para qué Dios me ha puesto en este camino? ¿Por qué estoy aquí? Siempre buscarle el lado positivo y no quedarme siempre con la área negativa. Siempre buscar las cosas positivas de la vida. Mi madre decía, cuando más oscura está la noche, es que pronto va a amanecer. Entonces, hay que siempre estar atentas, ¿sí?, a lo que Dios quiere para nosotras. Cuando más oscuro veamos, es que pronto va a amanecer y Dios estará con nosotros. También es cultivar nuestros valores y nuestras virtudes. Hablamos de valores, ¿y cuáles son los valores? La juventud de hoy y la gente se ha olvidado de esas pequeñas cosas. Un valor básico es la responsabilidad, el orden, la puntualidad, el comprometerte, el ser empático. Hay tantos y tantos valores que desafortunadamente se han dejado de hacer. Y es lo que Dios quiere, que seamos misericordiosos, que seamos amorosos con nuestros hermanos. Hay que practicar esos valores y poner al servicio de los demás esas virtudes que Dios nos ha dado, no guardárnoslas. Disfrutar de nuestros triunfos y superar nuestros fracasos. Proponernos pequeñitas metas, metas pequeñas que podamos lograr y con perseverancia se volverán hábitos y darán mejor color a nuestra vida y nuestra autoestima será más grandísima. También para tener autoestima tenemos que aprender a perdonar, a liberarnos. Pero el perdón y el liberarte conlleva perdonarte a ti misma, primeramente, porque el perdón a veces no es para la persona, sino es para uno mismo. Pero eso sería otro tema que tal vez ustedes ya han tratado y nos ayuda a liberarnos y a amarnos y a poner límites en nuestra vida. También quiero compartirles algunos consejos o que ustedes puedan ayudar a elevar la autoestima de sus hijos o a darse cuenta si cuando eran pequeñas esa autoestima fue afectada y cómo podemos cambiarla ahora en nuestra ayuda, en nuestra edad adulta. Hay que darles a nuestros hijos o a los hijos o a las personas que nos rodean muestras de afecto y de aceptación. Aceptar a nuestros hijos. Todos los hijos, como los dedos de las manos, son diferentes. Ninguno es igual al otro. Uno tiene unas cualidades, otro tiene otras, pero desafortunadamente como padres tendemos a veces, o tienden los padres, a hacer comparaciones entre los hijos. Y eso crea bajo autoestima. Nunca debemos de comparar a los hijos. Debemos de alabar sus cualidades. Mencionar si hacen bien sus cosas, alabarlos, glorificarlos, celebrar sus triunfos y minimizar sus fracasos. Pero esto no quiere decir que no los vamos a corregir, sino buscar el lugar y el momento para hacerlo.
Porque hay padres cuando los hijos se equivocan, los regañan de frente, en frente de los amigos, o les llaman la atención, los ridiculizan, o les crean burla. Y eso no debe de ser, porque baja la autoestima del niño o de la persona, o de uno mismo también. Cuando uno se equivoca, o el marido, o la suegra, o quien esté a un lado, lo ridiculiza y lo minimiza, eso baja la autoestima. Hay que saber en qué momento, en qué lugar se puede hacer. Y sobre todo, hacerlos sentirlos muy valiosos y apreciados y amados, y hacerlos ver que son hijos de Dios. ¿Hace cuánto ustedes no abrazan, no besan a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a la gente que los rodea, a su prójimo, a su esposo? ¿Hace cuánto no le dicen a su esposo, oye, qué guapo te ves el día de hoy? Qué bien te ves, mujer. Qué guapa te ves con ese atuendo que traes hoy. O como dicen ahora los jóvenes, con ese outfit que traes el día de hoy. Pero hay que hacerlo con sinceridad, que nazca de nuestro corazón, porque lo que está lleno en nuestro corazón habla nuestra boca. Y cuando nosotros nos damos cuenta que realmente una persona tiene una autoestima alta, es que porque confía en sus capacidades y al mismo tiempo acepta sus limitaciones, acepta las críticas sin alterarse. ¿Cuántas veces nos comentan algo y nos molesta? Debemos de aceptar, analizar lo que se nos está diciendo y no tomarlo a veces como algo propio. Resuelve también los problemas de manera original y muy creativa. Y cree también en la posibilidad de alcanzar el éxito. Yo en este grupo, en este programa, veo a muchas mujeres con una autoestima alta, cerca de Dios, porque saben que valen mucho y que merecen respeto y que son amadas por Dios y que se quieren a sí mismas. Son personas con una autoestima alta, pero tienen que hacerles ver todo esto a las personas o a las mujeres que ministran, a las mujeres que están en sus iglesias, o las mujeres que se reúnen en su célula, para que ellas crezcan en su autoestima, porque llegan a veces dolidas, confundidas, traen una programación que desde niñas se las dieron. Tú no sirves, tú no vales, tú no eres digna de nada, cuando somos dignas porque somos hijas de Dios. Amén. Entonces, tener una autoestima adecuada es muy primordial para el propio crecimiento y para ayudar a la superación de las personas que nos rodean, pero muy especialmente a nuestra familia. Tenemos que empezar por nuestra familia, por el prójimo, por esa célula que tenemos en casa, que es muy importante, que es nuestra familia. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestro hogar. Tenemos que empezar por esa pequeña célula que es nuestra familia. Y yo las invito a que hagan cada día de ahora en adelante unos ejercicios que les ayude a fortalecer su autoestima. Cada día de la semana, proponernos algo nuevo. Por ejemplo, el lunes decir, yo soy un ser único, irrepetible y fui creada a imagen y semejanza de Dios, y repetirlo todo el día y creérnosla, porque a veces no nos creemos dignas hijas de Dios. El martes hacer otra o decir otra cosa. Si yo antes decía, es que soy muy tonta, no sirvo para esto. No, al contrario, no soy tonta, yo soy buena, a mí me va a salir el arroz, yo soy buena para hacer cosas. Y así el miércoles y el jueves ir diciendo cosas que eleven nuestra autoestima, que nos hagamos, que nos sintamos amadas y protegidas por Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar ahora a lo que son las emociones. Ya conocimos lo que es nuestra autoestima y qué es lo que nos puede proporcionar para ser mejores. Y las emociones, pues nos ayuda a tomar conciencia de ellas, porque a veces somos muy emotivas, pero no sabemos cómo manejarlas. Y aprenderlas a manejar para el equilibrio personal de todas y cada una, porque las emociones juegan un papel muy importante y fundamental en nuestras vidas, porque le dan un color a nuestra vida. Todas las emociones son importantes para nuestro crecimiento, pero como la autoestima tenemos que equilibrarlas, tenemos que balancearlas, porque tampoco podemos irnos a los extremos,
porque podemos caer en el peligro del drama o de frustrarnos. Porque las emociones son alteraciones del ánimo, pueden ser intensas o pasajeras. ¿Cuántas veces cuando encendemos un cerillo porque vamos a prender, no sé, el carbón, porque vamos a hacer una carnita asada, o prendemos un cerillo porque vamos a prender la estufa, o nos podemos quemar y nuestra reacción es, ¡ay, me quemé! Esa es una emoción, pero es una emoción pasajera que no trasciende. El problema es que nos quedemos con esa emoción y la volvamos un sentimiento, y ese sentimiento una parte de nuestra vida, que nos va a traer reacciones en nuestro organismo. Y es preciso reconocer cada una de las emociones y desarrollar la habilidad para vivirlas de una manera muy, muy equilibrada. Porque cuando nosotros sabemos manejar nuestras emociones y cuando tenemos la capacidad de sentir, de pensar y de actuar adecuadamente en base a realmente lo que estamos viviendo, a esto se le conoce como inteligencia emocional. ¿Qué tanta inteligencia emocional que tenemos? ¿Tengo la capacidad de sentir mis emociones adecuadamente, equilibradamente? ¿Pienso adecuadamente esas emociones? ¿Actúo de acuerdo a realmente lo que estoy viviendo? ¿O las exagero, las minimizo? A saberlo hacerlo. Aquí hay muchísimas emociones, nos tardaríamos mucho. Y yo nada más les voy a hablar de unas emociones básicas, que esas nos van a dar equilibrio entre el factor emocional, que es lo que sentimos, y el racional, lo que esperamos ante esa emoción. Y las emociones que vamos a ver hoy son miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. ¿Y cómo las vamos a vivir cada una? El miedo, pues es una reacción que tenemos frente a una percepción de una situación de amenaza. Si vemos que viene un perro ladrando, ¿qué hacemos? Te da miedo, te paralizas a veces, o simplemente corres y huyes del lugar. Si te paralizas, no estás alerta. Ese miedo nos hace tener alerta, es movernos ante una situación de miedo. ¿Qué voy a hacer? Muchas veces cuando los niños son pequeños y juegan, que se suben a los columpios así, y que vemos que se van a caer, a veces el miedo nos paraliza, aunque pudiéramos atraparlo y que no se golpee. Tenemos que saber manejar ese miedo, esa emoción. Otra de las emociones básicas que tenemos que desarrollar es el afecto. Implica una inclinación positiva hacia un objeto, hacia una persona, en este caso nuestra familia, que tiende a un acercamiento. De él se desprende el amor y el cariño. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor de pequeños no recibieron ese afecto de papá y mamá? Esas caricias, ese te quiero, ese abrazo, ese te amo. Pero yo les puedo decir que nunca es tarde para hacerlo. Tenemos el aquí y el ahora. El mañana, quién sabe. Solo Dios lo sabe. Entonces disfrutemos el día como si fuera el último de nuestros días. Abracemos a ese padre, a esa madre, a ese hijo que bendito Dios, el testimonio que dio la hermana hace ratito, puede tocarlo, puede verlo, puede olerlo, puede estar con él. Entonces hay que disfrutar esa emoción, ese afecto, porque cuando se carece de afecto y no se demuestra, nuestra vida es triste, es gris. Entonces debemos de hacerlo. Otra de las emociones básicas es la tristeza. La tristeza a veces se nos da por el sentido de pérdida, la desilusión que nos lleva a retirarnos hacia nosotras mismas. Tiene una tonalidad desagradable y de poca energía. Sentir tristeza. Puede ser que algún hijo teníamos la ilusión que pasara al high school o a la middle school o que estuviera en la universidad o que estuviera no sé, que estuviera haciendo su carrera, y sin embargo, pues no lo logró, sentimos tristeza, nos sentimos frustrados. Pero esa tristeza tiene que ser pasajera, tenemos que saberla controlar. El sentido de pérdida, cuando perdemos a un ser querido, cuando hay un divorcio, hay una separación, hay algo muy fuerte, debemos tratar de manejarla y no dejarnos
caer en eso, porque la tristeza nos puede llevar al enojo también, a una depresión, a una angustia. La hermana anterior que dio oración por el problema que le está pasando, sentí que tiene una tristeza enorme y una frustración, pero tiene que tener una actitud positiva ante lo que le está aconteciendo y confiar y ponerse plenamente en manos de Dios. Él resolverá todo. Él abrirá los caminos y su problema estará bien, pero tiene que aprender a manejar las emociones. Sé que siente enojo, que es otra de las emociones básicas, porque nos permite defendernos de la invasión del ambiente. Nos ayuda a poner límites y nos pone alerta, teniendo la posibilidad de alejarnos de todo aquello que nos hace daño, ¿sí? El enojo es muy bueno también, porque cuando algo nos está afectando en nuestra vida, es bueno enojarnos y decir lo que pensamos y poner límites a la situación y no dejar que nos siga perjudicando. Porque a veces vivimos situaciones de que nos humillan, de que nos menosprecian, de que nos utilizan y sin embargo nos quedamos calladas. El enojo es bueno, es reaccionar, es hacer, es poner límites hacia las cosas que nos van a hacer daño, pero avanzar, no nos quedarnos con eso. También el enojo a veces puede surgir en cosas pequeñitas, como por ejemplo si estamos formadas en una fila, vamos a comprar, hicimos nuestro mandado, estamos en un supermercado, estamos a punto de pagar con nuestro carrito y nuestra mercancía, y llega una señora y cómodamente se pasa adelante de uno, siendo que uno está formado esperando su turno. ¿Y qué pasa? Empezamos a enojarnos, empezamos a sentir a maripositas en el estómago, empezamos a sentir impotencia, como le digo, que se tiene que formar. Entonces, es bueno demostrar el enojo con prudencia y decirle a la señora o señor, buenas, disculpe, pero aquí todos estamos formados, por favor tome su lugar en la fila, con educación, todo se logra. Y el pedir está el dar. Mi mamá decía, la educación no es quien la merece, sino quien la da. Entonces, debemos de saber controlar esas emociones a veces. La alegría es otra de las emociones básicas. Es una emoción fundamental para mantenernos vivos y con energía. Normalmente la sentimos cuando estamos satisfaciendo alguna necesidad inmediata. Nos sentimos alegres con el logro de nuestros hijos y nos sentimos alegres o esperanzados de algo que va a suceder. Pero a veces cuando no eso sucede, esa alegría nos puede causar frustraciones y nos puede causar enojos, ¿sí? Entonces debemos también de saber manejar esa alegría. Todas las emociones debemos de saberlas reconocer y manejar. Porque cuando nosotros sabemos manejar todas esas emociones, todas tienen un objetivo y una razón de ser en nuestra vida, porque nos ayudan a hacer unas funciones que ayudan en nuestro desarrollo personal. Y una de esas funciones es una función adaptativa que prepara nuestro cuerpo para que actuemos de una manera eficaz, ¿sí? Si sabemos que viene, como les decía, un perro ladrando que quiere mordernos, no nos vamos a quedar paradas, esperar a que el perro me muerda. Lo que voy a hacer es quitarme de su camino y no permitir que me ataque, ¿sí? O si vemos que hay una pelea, no me voy a quedar ahí, me voy a mover. Es una función adaptativa, que nuestro cuerpo reaccione ante las emociones que están surgiendo. También nos ayuda a funciones sociales, nos ayuda a podernos desarrollar y convivir con las demás personas de una forma adecuada, que nos facilite la interacción con las demás personas. Si yo voy a una fiesta, pues voy a relacionarme con las personas que están ahí, no me voy a aislar de las personas, ¿sí? Y nuestra actitud y nuestras emociones y nuestro comportamiento va a ser de acuerdo a cómo nosotros nos sintamos, ¿sí? Hay gente que dicen, los invitan a una fiesta y puede haber lo mejor, una bonita mesa de dulces, una muy buena música, un muy buen ambiente, y la gente dice, es que me la pasé, ay, bien mal,
estaba bien aburrida. Pues es tu actitud, es tu forma de adaptarte. ¿Cuántas veces nos invitan a una célula, nos invitan a algún lado? Ay, no, qué aburrido, no quiero ir. Al contrario, tenemos la oportunidad de asistir, de conocer, de acercarnos más a Dios. También tenemos otras funciones que se llaman motivacionales, que son de agrado o desagrado. De agrado, de intensidad, la manera superficial que a veces lo sentimos con mayor o con menor profundidad, ¿sí? Y nosotras debemos, y nosotros, porque creo que también hay hombres en el programa, las emociones que no expresamos se quedan atrapadas en nuestro cuerpo y eso se llama que estamos transformándolas en un equipaje emocional. Y ese equipaje emocional lo llevamos cargando. ¿Qué tanto equipaje emocional llevan cada una de ustedes? ¿Qué tanto equipaje emocional van cargando? ¿De qué no se han deshecho? Porque toda la carga emocional que a veces llevamos daña nuestro organismo, daña nuestro corazón, daña nuestro estómago. De ahí viene la gastritis, la colitis, el alza de presión. Cuando no sabemos cómo manejar esas emociones, cuando no las sacamos de nuestra vida. Entonces es necesario ver cuánta angustia, cuánta culpa, cuánta rabia, cuánto miedo tengo, cuántos celos, cuántas inseguridades estoy cargando. ¿Cómo es mi equipaje? ¿Es pesado? ¿Es ligero? ¿Cómo estoy? Porque si queremos tener una vida sana y equilibrada, es muy importante liberarnos de todas esas emociones atrapadas que tenemos y buscar la manera de cómo expresarlas adecuadamente. Pues cada una de ellas tiene un objetivo bien positivo en nuestras vidas, ¿sí? Cada una de ellas. Entonces, yo quiero decirles que las emociones son parte importante de nuestra persona y de nuestra vida diaria. Y un buen control y conocimientos de ellas nos llevarán a un balance emocional. De lo contrario, si las reprimimos y no las manejamos adecuadamente, nos van a proporcionar un desequilibrio que nos puede traer consecuencias en nuestro bienestar y en nuestra salud. ¿Cómo estamos con nuestras emociones? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Yo quiero y las invito de ahora en adelante a que analicen cuáles son las causas que provocan esas emociones, cómo pueden cambiarlas y cómo puedes manejarlas para expresarlas de una manera adecuada. Debemos de conocer esas emociones que tenemos atrapadas en nuestro interior para poderlas sacar. Para esto también necesitamos de una inteligencia y voluntad. En la lectura que leímos de Marcos, capítulo 12, ahí dice, al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. ¿Pero qué es la inteligencia? ¿Y qué es la voluntad? Porque es la inteligencia y la voluntad nos va a ayudar a hacerlo adecuado, a desarrollarnos, a llegar y estar más cerca de Dios. Porque la inteligencia es la capacidad de comprender y aplicar, interpretar los hechos o las ideas, ¿sí? Mi inteligencia me va a ayudar a razonar, a ver qué es lo bueno, qué es lo malo. La inteligencia nos ayuda a anticipar las cosas, a construir, a establecer relaciones entre los datos. Anticipar, en México aún todavía se acostumbra en algunos hogares a lavar la ropa y a tenderla al sol. Si nosotros vemos que hemos lavado y tendido nuestra ropa y viene una nube enorme que parece que va a llover, ¿qué hace nuestra inteligencia? Ay, Edith, tienes que quitar la ropa porque si no se te va a mojar. Estás anticipando, tu inteligencia te da eso,
¿sí? Cuando tenemos este programa de mujer a mujer conforme al corazón de Dios, ¿qué hacemos? Darnos prisa y anticiparnos a estar puntuales a la hora que nos toque estar. En este caso en México es a la 1 de la tarde. Construir la inteligencia también nos ayuda a construir. ¿Cuántas veces hemos aprendido a tejer? Y tejemos algún gorrito, alguna bufanda, y de ahí podemos a lo mejor tejer unas pantuflas o hacer un vestido, hacer cosas. La inteligencia nos ayuda a desarrollar aún más. Y en cuanto a la inteligencia nos ayuda también a anticipar y construir el reino de Dios. Anticipar y llevar la palabra de Dios con inteligencia y amor a los demás. A establecer relaciones entre datos diversos. ¿Qué es esto? Muchas veces vamos a un centro comercial y vemos una blusa, un pantalón o algo y decimos, como decimos en México, como dijo la pastora Emma, a ojo de buen cubero, decimos, esta prenda le va a servir a mi esposo, esta pijama o pijama le va a servir a mi hijo. A ojo de buen cubero, nuestra inteligencia nos ha dado esa sabiduría, ese don, ese de poder anticiparnos, ¿sí? Entonces, usemos la inteligencia también para Dios. ¿Y cómo podemos desarrollar la inteligencia? Pues yo les voy a decir algunos puntitos o algunas cosas que podemos hacer. La inteligencia la podemos desarrollar con el estudio. Nos invitan a muchos cursos a participar. Nos invitan a leer la Biblia, a formar la célula en cada hogar, a ir a venir a este ministerio, a profetizar, a evangelizar. Entonces, leamos y estudiemos la Biblia, a lo mejor tomemos nuestra Biblia y leámosla en casa 10, 15 minutos antes de acostarnos, al levantarnos. Participemos en todos los programas que la pastora Emma envía enlaces. Sana tu Tierra, hay un programa también para matrimonios, el gym virtual, que yo he visto que también eso ha acrecentado la autoestima de algunas hermanas que a lo mejor aquí están presentes, que yo he visto y he escuchado sus testimonios de cómo han cambiado. Y todo eso va de la mano, la autoestima, la emoción de estar, la inteligencia para poderlo realizar. También es la lectura, también es otro de cómo desarrollar nuestra inteligencia. Leamos, aprendamos, viajemos. Los medios de comunicación ahora tenemos al alcance de poder ir y venir a muchos lugares y aprender muchas cosas. También para desarrollar la inteligencia, los invito a practicar juegos, más no videojuegos. Y me refiero a juegos de mesa, juegos que a lo mejor más de uno de ustedes jugó. Memoramas, jugar a la matatena, no sé si en sus países la jugaban, matatena, jugar a la cuerda, jugar al Jenga, jugar juegos que desarrollen su habilidad mental, que conecten neuronas, ¿sí? No nada más los 2 deditos en el aparato cuando están sentados. Tienen que disfrutar lo que la naturaleza y enseñarles a los hijos juegos diferentes, adivinanzas, trabalenguas, sopa de letras. Eso ayuda, sudopos, que ayuda a que las neuronas se conecten y eso también nos proporciona inteligencia. Y también algo muy importante, a reflexionar o analizar los hechos, a pensar realmente el porqué de aquella situación, cómo puedo solucionarla, por qué me está pasando, analizar cada aspecto de nuestra vida, ¿sí? Y eso es en cuanto a la inteligencia. Y en cuanto a la voluntad, es la actitud de dirigir el propio accionar. Esa es la voluntad. La fuerza para desarrollar una acción. No nada más es aquello que a veces dicen las personas. Es que, pastora, yo tenía la voluntad de venir a suministrar la palabra. Yo tenía la voluntad de ayudarla con el ministerio. Esa no es voluntad. La voluntad hermanada y compaginada con la inteligencia es querer y hacer las cosas. Es la fuerza. Esa es nuestro ejercicio que tenemos que hacer. Ejercitamos la inteligencia, pero debemos ejercitar sobre todo la voluntad. ¿Y cómo la vamos a hacer? Poniendo pequeños retos día con día.
con constancia día a día, con mucha motivación, manteniendo el ánimo y aprendiendo de los errores. Un ejemplo muy básico y muy sencillo, un pequeño reto día con día, es dejar nuestra habitación limpia, cama tendida, ropa en el cesto, ropa sucia en el cesto de la ropa, no dejar la habitación como si nadie hubiera dormido en ella. Son pequeños retos. Que vamos a trabajar, pues levántate 5 minutos antes, pero deja todo tendido y aseado. Vieran qué satisfacción es llegar a casa y ver la cama tendida después de una jornada de trabajo fuerte. Eso te crea autoestima, te crea una emoción de satisfacción, te crea y la inteligencia de haber realizado esa pequeña acción. Y así en nuestros hijos, fomentarles esos hábitos que son muy buenos para su día a día, porque esos pequeños hábitos o esos pequeños retos pueden construir otros grandes retos, ser constantes en las cosas que hacen, en las tareas, en las actividades, lograrlas, comenzar y terminar, no dejarlas a medias. Y es una constancia día a día, eso es tener perseverancia y querer realmente trascender en la vida. Yo veo también aquí, en este programa, que tienen mucha perseverancia, mucha constancia, motivación entre todas ustedes, que día con día lo están haciendo y cada miércoles con miércoles se hace. Y eso es realmente desarrollar la voluntad conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios quiere. Entonces, es innegable que la inteligencia respaldada con la voluntad es lo que puede hacer que detectemos y modifiquemos todos aquellos comportamientos que nos dañan, pero también nos ayuda a repetir aquellas acciones que están bien y modificar aquellas que están mal. Entonces, con nuestra autoestima, con nuestras emociones conocidas, con saber qué es la inteligencia y qué es la voluntad, podemos lograr grandes cosas. Entonces, yo las invito a que día con día, pues tomen su Biblia y léanla, lean la palabra de Dios, analicen lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos una misión que nadie puede hacer, solamente nosotros podemos hacerlas. Y que aquellas personas y aquellas mujeres o aquellos hombres que necesiten aprender a valorarse, a amarse, a conocerse, a tener una autoestima alta, a hacerlos sentirse valiosos, únicos, irrepetibles, amados por Dios, creo que está en sus manos poder hacerlo. Pero también necesitamos otro ingrediente para que todo esto cuaje y funcione, que son nuestras actitudes. Porque nuestra actitud es una elección personal. Y de eso va a depender mucho de cómo veamos la vida. Yo quiero hacerle algunas preguntas a ustedes que las analicen y las piensen en su mente y en su corazón. ¿Alguna vez han sentido que su actitud perjudica a su ministerio o a tu célula o a tu iglesia o perjudica a tu pastor y pastora o perjudica a tu profeta o a tu familia o a tu entorno? ¿Qué actitud tienes ante las cosas? ¿Qué actitud pones en tu vida? ¿Crees que las actitudes son parte de la voluntad de una persona o que no se pueden controlar? Quiero que lo analicen en su mente y en su corazón. La actitud es la forma en la que nosotros vemos las cosas y las afrontamos. ¿Qué actitud tengo ante las circunstancias de la vida? Porque la actitud es una cuestión personal, es un reflejo de mi persona. Es la determinación para llegar a algún éxito o a un fracaso. Pero también tenemos que estar conscientes de que no todas las personas somos iguales, no todas tenemos el mismo carácter. Algunas son muy ejecutivas, otras son muy activas, otras son muy artísticas, muy espirituales, muy deportistas, otras son muy pasionales, muy exageradas en sus emociones, son demasiado emotivas. Entonces, a veces eso también influye en la actitud que tomamos ante la vida, pero ya hemos
aprendido lo que yo les he hablado acerca de emociones, de voluntad, de autoestima. Entonces yo creo que vamos a llegar al momento en ver mi actitud, cómo perjudica a mi medio ambiente, cómo perjudica a la gente que me rodea. Y sin importar el carácter que tengamos, porque nacemos con un temperamento y que el carácter lo vamos formando, ¿sí? Siempre es posible mejorar nuestras actitudes ante la vida, porque las actitudes, existen actitudes buenas o positivas, existen actitudes malas o negativas, pero la reacción que nosotros tengamos a los acontecimientos es lo que va a determinar nuestra conducta. Y la actitud es el interior de la persona y la conducta es el exterior, lo que sacamos. ¿Qué actitud tenemos? Y todas las actitudes que tenemos en esta vida las hemos ido aprendiendo. Pero podemos modificarlas y cambiarlas. Nadie nacemos con una actitud predeterminada. Es algo que vamos desarrollando con el tiempo. Se ha demostrado también que existen actitudes que nos llevan a buenos resultados a nuestro desarrollo personal, ¿sí? Y las actitudes que tenemos ante la valentía de aceptar fallas. ¿Qué actitud tengo? ¿Me enojo? ¿O reflexiono lo que me están diciendo que me he equivocado? Aprender siempre y tener una expectativa positiva siempre de lo que me rodea. Tener siempre una tendencia de acción, de hacer cosas, de no quedarme inmóvil, de tener una actitud de resolver y no esperar que me resuelvan. Buscar siempre una mejor organización y un trabajo inteligente. Yo lo veo aquí en todas ustedes. Quieren una mejor organización, quieren mejor un trabajo más inteligente, tienen mucha perseverancia, es una actitud. Tienen un sentido de amor a la vida y un sentido práctico para llegar a más hogares, a llegar a más personas y también darnos cuenta qué rol queremos formarnos. Entonces, las actitudes que tengamos en nuestra vida, pues van a ser cómo nosotros veamos nuestro entorno, cómo nosotros vamos a desarrollarnos, cómo nosotros vamos a lograr nuestros objetivos, cómo va a ser nuestra autoestima, nuestras emociones, nuestra inteligencia, ¿sí? Cómo va a ser nuestras actitudes. Y por último, y para concluir estos temas que yo he venido a compartir con ustedes, y que ha sido Dios y el Espíritu Santo los que me han iluminado, quiero pues contarles pues una cápsula motivacional o una reflexión que la lleven a su vida, ¿sí? Y esto es que concluye y encierra todo lo que hemos hablado. Y esta es la historia de una hija que se quejaba mucho con su padre acerca de su vida y de las cosas que le resultaban difíciles de hacer. Y no sabía cómo hacer para seguir adelante y se estaba dando por vencida, estaba cansada de luchar. ¿Cuántas veces no nos cansamos de luchar? ¿Cuántas veces sentimos que Dios no nos escucha? ¿Cuántas veces nos sentimos desamparadas de Él cuando debemos reconocer que somos hijas de Dios, únicas y repetibles? Y entonces el padre, que era un chef, le dice a su hija, ven hija, acompáñame, y la lleva a su trabajo, a la cocina donde él trabajaba. Y sin decir palabra alguna, el padre pone 3 ollas igual en la estufa, con agua. En la primera olla, él agarra unas zanahorias y las coloca dentro de la olla. Después toma unos huevos y los pone en una olla también, la segunda olla. En la tercera olla, el padre agarra unos granos de café y los pone en esa olla y prende prende la estufa y aquella agua comienza a hervir y las deja en un tiempo determinado. Ya que hirvieron, pasaron unos 30 minutos y esa agua ya hirvió y la apaga.
Y mirando a la hija le dice, querida, ¿qué es lo que ves? Y la hija le contesta, ay papá, pues unas zanahorias, unos huevos, y pues el café. Y él la hizo acercarse a esas ollas y le pidió que tocara las zanahorias. Y ella notó que esa zanahoria pues estaba blanda, le dijo, papá, pues está blanda. El papá saca los huevos de aquella olla y los pone en un plato y le dice, tócalos, hija. Pues papá, pues está duro el huevo. Y le dice, y ahora acércate. Y le sirve de a la tercera olla, en una taza le sirve el café. Y le dice, mija, ¿a qué huele? Ay, huele bien rico, ¿verdad? Y el padre humildemente le dice a su hija, la hija le pregunta al papá, bueno, padre, ¿y qué significa todo esto? Y el papá le dice, los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado de manera diferente. La zanahoria llegó dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, ¿qué hizo? Se hizo débil, frágil y casi se deshace. El huevo había llegado al agua pues en una forma frágil, pero después de estar en el agua hirviendo, se hizo duro. Su interior se endureció. Sin embargo, los granos de café eran únicos, porque después de estar en esa agua hirviendo, habían cambiado el agua, la habían transformado. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son ustedes? ¿Son esa zanahoria, ese huevo o ese café? Cuando la adversidad toca nuestras puertas, toc, toc, ¿cómo reaccionamos? ¿Como una zanahoria? ¿Como un huevo? ¿O como el café? Porque el café poseía un espíritu fluido, ¿sí? Pero después, siempre el café aromatizaba todo. La zanahoria estaba dura, ¿sí? Cuando entró al agua, pero cuando tocó la adversidad a su puerta, se volvió débil y perdió toda su fortaleza. El huevo, que comienza con un corazón maleable, ¿cuántas veces comenzamos con un corazón maleable? Y poseía un espíritu fluido, pero después ante un problema se vuelve duro, rígido, pero por fuera se ve igual. Es el huevo y dices está igual, pero su espíritu y su alma están duras ante las adversidades. Y el grano de café, en cambio, cambia el agua hirviendo, cambia ese elemento que le da dolor. Cuando el agua llega a punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Entonces, si eres como el grano del café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionarás mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. ¿Y cuáles son ustedes? Esa zanahoria, cuando los problemas nos acechan, cuando la adversidad toca nuestra puerta, o eres un huevo que llegas fluido con un corazón maleable y ante la adversidad y ante las cosas que nos suceden, tu corazón se vuelve rígido y duro, un corazón de piedra, o eres como ese café que aromatiza todo. Entonces, pensemos y analicemos cómo está mi autoestima, cómo están mis emociones, estoy viajando en esta vida con un equipaje emocional pesado, debo deshacerme de él para fluir, debo de usar mi inteligencia que Dios me ha dado y la voluntad para ser mejor persona. Debo de cambiar mis actitudes cuando nos piden apoyo o ayuda a un ministerio, a una célula, a un apoyo al pastor. ¿Qué actitudes tengo? Y ser mejor persona día con día. Ser como ese café que va dejando su aroma por donde quiera que pase. No ser una zanahoria, ser débil ante las adversidades, ni ese huevo, hacernos duras. Porque recuerden que nuestro corazón, de lo que está lleno nuestro corazón, habla nuestra boca.
y más arrasa todavía las acciones. Las palabras a veces se las lleva el viento, pero en nuestro accionar y nuestro comportamiento, eso deja huella imborrable en las personas. Es una forma de trascender y de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Amén. Con esto concluyo. Espero que les haya sido de mucha ayuda y mucha aportación a este ministerio conforme al corazón de Dios, y agradezco infinitamente a todas las personas que han escuchado este mensaje. Agradezco mucho a la pastora Emma que me diera la oportunidad de compartir esto con ustedes, a la profeta, a los pastores que están presentes, a mi hermana Nena por haberme compartido este link y por estar aquí presente, aquí y ahora desde México. Muchísimas gracias a todos.